Yo quiero enseñarte hoy bajo el título La orden fue, qué suavecito, la orden fue dada. Vamos a ir rápidamente a la escritura en el primer libro de Reyes. Hablaremos de un profeta, de un hombre que usted ha escuchado mucho, pero yo quiero hoy enseñarte algo que Dios me enseñó. Primera de Reyes, capítulo 17 y verso 9. Le damos la bienvenida a todos los que nos están mirando por nuestra plataforma de YouTube o redes sociales. Bienvenidos. Dice acá: vete a vivir a las aldeas de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he dado una orden. Yo, dice el Señor, le he dado una orden a una viuda de allí que te alimente. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que antes de que Elías tuviera hambre, ya Dios había dado una orden para abastecer a Elías. Antes de que usted se enferme, ya Dios liberó una palabra, una orden diciendo: eres curado, eres sanado por la llaga de Cristo. Antes de que tú lo pierdas todo, Dios da una orden de restitución, que lo perdido será hallado, lo perdido será encontrado. ¿Alguien puede decir amén? Por eso le he dado este título a esta enseñanza: la orden ha sido dada. ¿Cómo se llama el título? La orden fue dada. Muy bien, déjeme hablarle un poquito de quién era Elías. Elías es un personaje muy interesante. Es un personaje muy virtuoso en la Biblia. Este personaje Dios lo utilizó en algún momento importante de la historia de Israel para oponerse al rey Acab y aquella mujer bruja, aquella mujer difícil llamada Jezabel, y para traer un avivamiento a la tierra. Este Elías marcó un fin en la adoración falsa. Este hombre se levantó para decirle no a la adoración a los Baales y establecer la adoración a Dios. Este hombre, que también en algún momento de su vida, la Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Quiere decir que si Dios usó en milagros y maravillas a Elías, también te puede usar a ti. Alguien diga amén. Elías también en algún momento fue un hombre que se llenó de confusión. Este hombre fue valiente, fue decidido, pero en algún momento también fue temeroso. Este hombre que tiene como las dos características importantes, porque demostró una victoria contundente, pero también se vio derrotado por las palabras de una mujer. Él como que conoció los dos extremos. Conoció el poder de Dios, tanto que hizo caer fuego del cielo, como también tocó las profundidades de la depresión. Este hombre llamado Elías, cuyo nombre significa Dios es el Señor, hasta su nombre era profético. Este hombre vivía en Tisbita de Galaad y no se sabe mucho de su familia. Por más que buscas algo que tenga que ver con su nacimiento, con sus padres, con su ideología, no se encuentra nada. Lo importante es lo que Dios hizo a través de él. Nos encontramos a Elías desafiando al rey Acab, diciéndole que las fornicaciones de tu mujer habían traído sobre Israel ruina. El pecado traerá ruina. El pecado cerrará los cielos. Elías le dijo a Acab: el pecado de ustedes es el que ha hecho que los cielos se cierren. Porque este hombre Acab le dijo: por tu culpa estamos en sequía, por tu culpa nos está yendo mal. Porque hay personas que cuando le está yendo mal andan buscando a quien echarle la culpa, en vez de revisar lo que están haciendo. Este rey le dijo a Elías: es tu culpa. Y Elías le dijo: no, es tu culpa y las fornicaciones de tu mujer. Un hombre fuerte, Elías, que se paró y que en algún momento, escúcheme bien, señaló la maldad de Acab. También vemos a Elías que tuvo que esconderse un tiempo en un arroyo donde era alimentado por cuervos, donde Dios lo alimentaba de una manera sobrenatural. Eso quiere decir que si Dios alimentó a Elías de una manera sobrenatural cuando tenía hambre, a ti también te puede bendecir de una manera sobrenatural. Alguien diga amén. Vemos que Elías destruyó a los profetas falsos de Baal en el monte Carmelo. 450 hombres fueron degollados por este gran profeta de Dios. Y este hombre construyó un altar, diga conmigo, un altar de piedras. Elías allí clamó a Dios, allí adoró a Dios, y el fuego de Dios demostró ser más poderoso que los otros dioses de la tierra. Este profeta Elías
entró en un momento, en un periodo de fe incierta y de depresión. Elías tuvo que huir al desierto, donde oró. Escúcheme bien, este mismo hombre que hizo descender fuego del cielo tuvo que orar en algún momento y decirle a Dios: quítame la vida, ya no quiero vivir. Sin embargo, Dios proveyó para él comida, bebida y descanso. Esto lo enseñé en la vigilia este viernes. Por cierto, los que vinimos fuimos muy bendecidos. Un tiempo de Dios extraordinario el viernes en nuestra vigilia. Escúcheme bien, le decía a la gente en la vigilia que cuando Elías se sintió cansado, Dios lo dejó descansar. Porque tú tienes un Dios que te entiende. Aunque no digas amén, Dios te entiende. Hay días en los que no quieres adorar y Dios te entiende. Hay días en los que estás cansado y Dios te entiende. Dios no te tuerce la mano, Dios no te obliga a hacer nada que tú no quieras. Él te convence con amor de que estás en el mejor proceso de tu vida. Ahora, mira qué lindo. Elías, dice la Biblia, que estaba cansado y Dios lo dejó descansar. Es más, estaba cansado y Dios le mandó alimentar. Como que Dios estaba preocupado por cada detalle de los que estaba sintiendo y viviendo Elías. Oye, vino Elías, hizo lo que muchos hombres hacemos cuando comemos, de una vez a dormir. Elías comió y se volvió a dormir. ¿Y sabes qué me enseña esto? Que tú puedes estar cansado, que tú puedes estar cansada, pero no te puedes quedar en ese estado. Elías estaba cansado, descansó, Dios le dio tiempo, le dio horas para descansar, pero luego lo mandó a levantar. Porque los hombres de Dios y las mujeres de Dios tenemos que estar de pie. Yo no sé si me está escuchando. Los hombres y mujeres de Dios no podemos vivir toda la vida cansados. Nos cansamos, pero nos levantamos de allí. Y Elías estaba cansado y Dios tuvo que atenderlo. Qué lindo es Dios, que aunque Elías no creía en él, Dios sí creía en él. Porque muchas veces te pasa a ti, me pasa a mí. Pasan tantas cosas de nuestra vida que nosotros pensamos que Dios nos abandonó cuando Dios está más cerca que nunca. Elías pensó que él había llegado al final cuando Dios decía: apenas vas a comenzar, Elías. Había muchas cosas que Elías no había hecho. Hay muchas cosas que tú todavía no has hecho y vas a hacer en esta temporada para Dios. Elías pensó que había llegado al final de su camino. Escúcheme bien. Y lo extraordinario es que Dios le decía: Elías, todavía te falta ungir reyes. Todavía te falta ungir príncipes. Todavía tienes que encontrar un profeta que va a seguir tus pisadas. ¿Sabes qué es lo extraordinario de eso? Que muchas veces nosotros nos metemos en una cueva. En la cueva de la negación, en la cueva del desespero, en la cueva de la depresión, en la cueva de la tristeza, en la cueva de la pérdida. Y nos metemos ahí, no queremos salir. Y no nos damos cuenta que hay ministerios que no se levantan hasta que usted salga de ahí. ¿Por qué? Porque Dios tiene que hablarle a Elías y decirle: Elías, yo tengo 7,000 como tú. Tú no estás solo, porque hay personas que siempre piensan que están solas en lo que están pasando. Esto solo me ha pasado a mí. Déjame decirte, le dice Dios a Elías, que yo tengo 7,000 como tú, que tampoco han doblado las rodillas ante la adoración a Baal. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir, Elías? Que hay un profeta que no se va a levantar hasta que tú ores por él. Hay gente que no se va a levantar y no va a conocer a Dios hasta que tú se los presentes. No sé si me estoy dando a entender. Hay cosas que no van a suceder hasta que tú te dispongas a salir de esa zona de confort donde has estado. Elías, necesito que te levantes. ¿Qué le dijo Dios? Levántate, sal de la cueva. Elías tuvo que realizar un viaje de 40 días hasta el monte Horeb. ¿Sabes por qué? Con una comida, diga conmigo, una sola comida de Dios alcanzará para que tú hagas lo que otros nunca han podido hacer en 40 días. Una sola comida que Dios le dio fuerza, le dio vigor, le dio fortaleza para caminar 40 días. ¿Qué clase de comida es la que Dios nos puede dar? Una palabra que salga de la boca de Dios te va a hacer caminar donde otros no caminan. Una palabra que sale de la boca de Dios va a cambiar cosas que nadie ha podido cambiar en tu vida. Y 40 días caminó Elías, y me gusta porque Dios lo lleva hasta el monte Horeb, el monte donde él había conocido a Dios. Dios siempre te va a hacer volver al principio donde te enamoraste de él. Alguien diga amén. Hizo un viaje sintiendo lástima de sí mismo. Elías iba y qué lástima. Incluso probablemente estaba confesando su creencia de que él era el único profeta, cuando Dios le dijo: mira, entre 7,000 tengo a otro que va a hacer el doble de cosas de las que tú hiciste. Porque muchas veces se nos olvida que Dios no se detiene, ni su reino se detiene. Dios necesita que un Elías se levante para que se levante un Eliseo.
Dios necesita que tú entiendas que tú eres el Elías que tiene que levantar Eliseos todavía. ¿Alguien está conmigo? Dios le dio instrucciones de qué tenía que hacer. Le dijo: vamos, Elías, ni te preocupes porque no vas a morir naturalmente. Tranquilo, Elías, no te van a matar. Lo que Jezabel dijo no es importante. Escúchame a mí, ni siquiera vas a morir naturalmente como mueren los hombres. Yo tengo para ti un destino glorioso. Ahora Elías se encontraba con una viuda en un país vecino, y a través de su obediencia Dios le proveyó suficiente. ¿Cuánto? Suficiente comida para él, para la mujer y para su hijo. ¿Sabes qué? Cuando tú te mantienes en obediencia con Dios, Dios te va a proveer para ti, te va a proveer para tu casa y te va a proveer para otros. Voy de nuevo. Cuando tú te mantienes en obediencia, te dejas dirigir por Dios, caminas bajo la dirección de Dios, te va a alcanzar la bendición no solo para ti, sino para los que estén contigo. Alguien diga amén. Mire lo que dice Primera de Reyes, lo acabamos de leer. Vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado, ya yo he dado una orden a una viuda que está allí, que te alimente. Allí Elías tenía que multiplicar la harina y el aceite, un milagro que nunca antes había hecho. ¿Sabes por qué? Porque un profeta te puede cambiar la temporada que estás viviendo. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que ella, la viuda, estaba viviendo su peor temporada. Tenía hambre, estaba arruinada, no tenía harina, no tenía aceite. Pero cuando un profeta entró en su casa, entró en el tiempo de la abundancia y de la visitación de Dios. Cuando hay profeta y hay una palabra profética de parte de Dios, tu estación y tu tiempo va a cambiar. Diga conmigo: mi tiempo empezó a cambiar. Ahora, antes de que Elías sintiera hambre, mire qué lindo esto. Antes de que Elías sintiera hambre, ya Dios había dado una orden a una viuda para que lo alimentara. Hay cosas que tenemos que aprender a conocer y son los antes de Dios. Diga conmigo: los antes de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de que tengas frío, Dios va a dar una orden y va a preparar un fuego para calentarte. Pastor, ¿a qué se refiere con eso? La Biblia dice que un día Pablo iba cruzando en un barco, iba camino a Roma, y el barco tuvo que naufragar. Usted lo ha leído en Hechos capítulo 28. Muchas veces hemos hablado de esa historia. Y Pablo se mojó todo, y los que iban allí se mojaron todos, y Pablo tuvo que levantar la fe de toda la tripulación diciendo: un ángel del Señor me visitó anoche. Antes de que la nave se hunda, Dios me visitó anoche. No sé si me entendió. Antes de que la nave se hundiera, Dios me visitó anoche y me dijo que nadie iba a morir. Porque cuando Dios quiere manifestarse y ganarle al enemigo, la vuelta siempre se manifiesta antes. Escúchame. Y dice que Pablo le levantó la fe a todos los que estaban allí, pero el barco se hundió. Tal y como el profeta Pablo dijo, el barco se hundió, todos se mojaron. Y a mí lo que me gusta es que Pablo tiene frío. Imagínate, probablemente eran altas horas de la noche, y cuando llegan a la orilla ya había un fuego esperándolo para calentarle. Alguien diga gloria a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios sabe que antes de que tengas frío ya estará esperándote con el fuego para calentarte. Ese es el Dios que yo creo. El Dios que antes de que Elías tuviera hambre, ya el Señor le tenía lista su comida. Alguien diga gloria a Dios. La Biblia enseña de que él llamó a un hombre llamado Gedeón. Y antes de que Gedeón le dijera a Dios que él tenía miedo y que era uno de los más pequeños, ya Dios le estaba diciendo: ve con esta tu fuerza y libera a mi pueblo Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de que usted se vea derrotado, ya Dios lo ve en victoria. ¿Alguien está conmigo? La Biblia dice que antes de que el horno caliente, 7 veces fue calentado el horno allá por Nabucodonosor, por una orden del rey, porque no querían adorar la estatua. Fue calentado 7 veces. Diga conmigo: 7 veces. Y antes de que las fuertes llamas tocaran a Sadrach, Mesach y Abednego, antes de que el fuego los quemara, antes de que el fuego los matara, ya estaba el Señor metido con ellos en el horno de fuego. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Qué quiere decir? Que antes de que entres a la peor prueba de tu vida, ya el Señor estará allí para sacarte adelante. ¿Alguien puede darle un aplauso a Dios? Vamos, alguien puede darle un aplauso a Dios.
Igual le pasó a Daniel. Daniel, porque quería adorar a Dios, porque quería orar, porque el enemigo le tiene miedo a los que oran. El enemigo le tiene miedo a los que vigilan, porque esos se parecen a las 5 vírgenes prudentes. Y entonces Daniel oraba y Daniel vigilaba y Daniel abría las puertas de su casa, las puertas y ventanas de su casa para buscar a Dios. Y entonces la envidia cayó sobre él. Escúchame bien, sobre aquellos sátrapas, aquellos y lo juzgaron. Y la Biblia dice, escúcheme bien, algo hermoso, que cuando él fue llevado, Daniel, al foso de los leones, y lo echaron en el foso de los leones, antes de que los leones lo mordieran, antes de que los leones lo devoraran, antes de que los leones lo despedazaran, ya estaba el Señor ahí cerrándole la boca a los leones. Ese es el Dios que tú tienes, el Dios de los antes. Alguien diga: yo quiero conocer en la palabra al Dios de los antes. ¿Por qué te digo esto? Porque en algún momento, escúcheme bien, los discípulos iban cruzando la barca, los vientos se levantaron, los mares se levantaron, el enemigo dice: aquí los voy a hundir, aquí los voy a ahogar. Dice la Biblia que Pedro y ellos estaban sacando agua con balde, ellos estaban sacando agua del barco porque se estaba hundiendo. ¿Sabes qué es lo extraordinario? Que antes de que el barco se hundiera, Jesús se puso de pie y reprendió los vientos y reprendió los mares y se tuvieron que calmar. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa cuánto se levanten las tempestades, no importa cuánto el enemigo te quiera ahogar, el Señor le dará una orden y calmará tus tempestades. Alguien dele un aplauso a Dios en esta hora. Estudiando tanto, el Señor me llevó tanto en la madrugada, todavía estaba repasando y recordé la historia de Lázaro. Lázaro ya tenía 4 días. ¿Cuánto? Ya era imposible que en 4 días Lázaro pudiese levantarse de la tumba, porque ya había entrado en estado de descomposición su cuerpo. Científicamente está comprobado que ya en los 4 días ya había un estado muy adelantado de descomposición del cuerpo de Lázaro. Sin embargo, antes de que de que las hermanas dieran por perdido a Lázaro, antes de que las hermanas dijeran: ya no se puede, Jesús estuvo allí para decir: he venido a despertar al que duerme. Escúchame bien, y yo creo que esto es importante entenderlo. Diga conmigo: la fe. Diga conmigo más fuerte: la fe. La fe va a provocar que cosas que no estaban en vida cobren vida. Sueños que estaban muertos recupere sueños. Negocios que estaban quebrados se levantan. Familia que estaba perdida se recupera. Yo no sé si usted me está escuchando. Diga conmigo: con la fe. Porque un día Lázaro se enfermó y Lázaro era muy amigo de Jesús. Y Lázaro le decía a sus hermanas: Jesús va a venir y me va a sanar. Se lo dijo el primer día. El segundo día, como no vino, dijo: hoy no vino, pero hoy sí va a venir. Ayer no vino, pero hoy va a venir. Jesús me va a sanar. Lázaro pasaba confesando su sanidad. Lázaro pasaba confiando en que Jesús no le iba a fallar. ¿Cuántos de los que están aquí piensan que Jesús te va a fallar? Jamás. Ninguno de los que está aquí pensamos que el cielo nos va a fallar. Pero Lázaro tenía una fe contundente en que Jesús lo iba a sanar. ¿Y sabes qué pasó? Se murió pensando que Jesús lo iba a sanar. Se murió extrañando la visita de Jesús. Pero mira algo tremendo aquí. Cuando Jesús llegó y habló con Marta, le dijo: Marta, ¿no te he dicho que el que cree en mí, aunque esté muerto? ¿De quién estaba hablando? De Lázaro. ¿No te he dicho que el que cree en mí, aunque esté muerto como tu hermano? ¿Por qué? Porque la fe tiene el poder de resucitar aquello que esté muerto. Y Jesús vino a darle una orden a Lázaro. Antes de que todos pensaran que Lázaro no iba a resucitar, Jesús lo mandó a sacar de la tumba y dijo: quiten la piedra, porque este hombre sale de ese lugar hoy mismo. Y la Biblia dice que resucitó y se levantó al 4.º día, en contra de todos los pronósticos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay cosas en tu vida que aunque muchos den por perdido, el Señor lo va a resucitar. Alguien dele un aplauso a Dios en esta hermosa mañana. Vamos, arriba.
Muchas veces Israel se sintió sitiado, muchas veces sus enemigos los acorralaron. Y hay una de las muchas escrituras donde dice que ellos tenían un ejército rodeándolos, un ejército muy poderoso. Y los enemigos eran tantos que Israel se miraba perdido. Pero antes de que los enemigos los atacaran a ellos, Dios dio una orden: que sus enemigos se mataran unos a otros. Y Israel no tuvo ni siquiera que mover un dedo para pelear aquella batalla y ganar. ¿Qué quiere decir eso? Que hay batallas que vas a ganar sin pelear. Dios no improvisa. Diga conmigo, Dios no improvisa. Mira lo que dice Amós capítulo 3 verso 7. Qué palabra tan hermosa que alguien tiene que llevarse hoy en su corazón. En verdad, nada, ¿qué? Alguien tiene que gritar eso. En verdad, nada hace el Señor todopoderoso, omnipotente, que está presente en todo lugar al mismo tiempo. Eso es el Dios omnipotente, antes de revelarla a sus siervos los profetas. Dios nunca dejará de revelarte aquellas cosas que tú necesitas saber. Uy, qué suavecito sea, amén. ¿No dice la Biblia que un día el enemigo, por medio de la boca de Herodes, quiso mandar a matar a Jesús? ¿No se acuerda usted que Herodes engañó a los reyes o a los adoradores que iban a buscar a Jesús y les dijo: ¿dónde ha de nacer el Salvador? Y ellos le dijeron, y entonces mandó una orden, un decreto, que todo niño, ¿cuántos? Todo niño menor de 2 años debía ser exterminado. Aquí le voy a soltar una máxima, espero que usted se la guarde en su corazón. ¿Por qué todo niño menor de 2 o 3 años tenía que morir? ¿Por qué también en el tiempo de Moisés, Dayana, hubo una orden de parte de este rey egipcio diciendo: todo niño menor de 3 años tiene que morir? ¿Sabe por qué? Porque un niño antes de los 3 años no habla. Pero cuando un niño empieza a hablar, y ese niño tiene propósito, y ese niño tiene llamado, y ese niño conoce el poder de sus palabras, el enemigo y el infierno estarán en problemas. ¿Sabes qué era lo que quería impedir Satanás? A través de Herodes, Satanás a través del rey de Egipto, que el niño Moisés empezara a hablar, que el niño Jesús empezara a hablar. Por eso usted tiene que entender que usted tiene poder en sus palabras, porque la Biblia dice: la vida y la muerte están en el poder de su lengua. Ahora, Amós dice: no hará nada el Señor sin antes avisarlo a sus siervos. ¿Alguien está aquí que es siervo de Dios? Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 9 dice: quien nos salvó, ¿cómo? Y nos llamó. Yo conozco mucha gente salva, pero no mucha gente que quiere seguir el llamado. Nos hemos conformado muchos con ser salvos. Me voy con él. Pero no entendemos que también nos llamó para servirle. Nos salvó y nos llamó con vocación santa, no según nuestras obras. Dios no te llamó porque tú seas bueno o yo sea bueno. Dios no nos llamó porque nosotros tengamos capacidades ni dones espectaculares. Dios nos llamó porque Él al que llama lo capacita. Porque Dios está viendo dentro de ti el potencial tan grande que tú tienes. Alguien diga amén. Dios te llamó porque Él tiene un propósito. Ay, qué suavecito. Dios te llamó porque tú tienes un gran propósito. Muy bien. Por eso Dios te escogió antes de los tiempos. Usted no había nacido y ya Dios lo había escogido. Yo me imagino a Dios en los hospitales diciendo: esta es mío, esta es mía. ¿Alguien se puede imaginar esas locuras o solo yo me imagino esas locuras? Diciendo Dios: voy a ir al hospital La Carit, voy a ir al hospital San Juan de Dios, voy a ir al hospital de Alajuela, porque van a hacer uno que es mío. Dios te escogió antes de que nacieras. Y desde que te escogió porque tienes propósito. Alguien diga conmigo: yo tengo propósito. Ahora, yo quiero decirle a alguien: Dios no te va a enviar respuesta, Dios ya te dio respuesta. Voy de nuevo: Dios no te va a dar respuesta, Dios ya te dio la respuesta. Porque Dios siempre se anticipa a los planes del enemigo. Cuando Elías tenía hambre, ¿qué tenía Elías? Usó cuervos. Es el animal menos indicado para llevar carne en el pico, porque él es carnívoro.
Yo quiero que usted se imagine las cosas que solo Dios puede hacer. Dios es tremendo, Dios es poderoso. Yo por eso lo amo, le sirvo. Por eso soy loco predicando la palabra de Dios. Imagínate, Dios le dice a un cuervo: mira, vas a agarrar esa carnita y se la vas a llevar a Elías. Y el cuervo es un devorador de carne, pero esa carne no te la vas a comer. Yo te doy una orden, esa carne es para mi siervo Elías. ¿Usted se imagina al cuervo? Seguro se le hacía la boca agua con la carne en el pico, pero no se la podía comer. Qué ingrato, ¿verdad? Como que a uno le pongan un bistec y le diga: solo lo puedes ver, no te lo puedes comer. Así es Dios. Dios le da una orden a los cuervos y les dice: mi hijo, ¿quién? Mi hijo Elías, mi profeta, mi siervo tiene hambre. Ve y llévale en tu pico comida. Alguien diga gloria a Dios. Ahora Dios usa métodos tan extraños. Y ahora Elías vuelve a tener hambre. Se le seca el arroyo y Dios le dice: no te preocupes, porque una viuda sin marido, una viuda que está a punto de morirse de hambre, te va a dar de comer. ¿Por qué? Porque Dios puede usar de acuerdo a su poder a la persona que usted menos imagina para bendecirte. Vuelva a ver al que está a la par suya, dígale: tú puedes ser mi bendición. Usted no sabe ni siquiera a la par de quién se sentó hoy, pero usted se sentó a la par de alguien que es pura bendición en su vida. Ahora mira esto. Jezabel no atacó a Elías cuando Elías estaba bajo el poder del fuego. Esta es una máxima para todos mis líderes, todos los que sirven conmigo. Escuchen esto. Jezabel nunca se le atrevió a metérsele a Elías cuando Elías estaba cortando cabezas, porque estaba ungido, estaba bajo el fuego, acababa de ver el cielo abrirse y cayó fuego y consumió el altar, las piedras, el agua, lamió el polvo. Imagínate cómo estaba Elías de empoderado. Jezabel dice: no me le meto en este momento. Pero esperó el momento en que se sintiera vulnerable, y ahí lo atacó. Cuando Elías se sentía vulnerable, cuando Elías sentía temor, lo atacó y le mandó una orden y le dijo: mañana. ¿Cuándo? Mañana, 24 horas, Elías, y voy a hacerte lo mismo que tú le hiciste a mis profetas. Es el día siguiente después de la gloria, cuando el enemigo nos ataca. Después de un culto, cuando uno está aquí, yo he recibido ataques del enemigo, he estado viendo la gloria, viendo gente sanarse y viene el ataque. Y dice uno: Señor, ¿cómo es posible? Si yo fui a esa nación a predicar, vi la gloria, y de un pronto a otro viene la prueba. Porque el enemigo sabe el potencial que tú tienes en Dios. Porque el enemigo espera los momentos en los que estés débil en la fe para atacarte. Nunca atacó a Pedro, escúchame bien, cuando Pedro andaba con Jesús, pero cuando Pedro estaba solo lo atacó. No sé si usted me entiende. Cuando andaba con Jesús, andaba fuerte en la fe, no lo atacó. Pero cuando Jesús estaba siendo juzgado y Pedro estaba solo, ahí sí lo atacó. Ten mucho cuidado cuando estés solo, no hacerle caso a la voz del enemigo. Ten mucho cuidado en los momentos de debilidad, de creerle más al diablo que a Dios, lo que hay en ti. Alguien diga amén. Ahora, es el día siguiente de que viste la gloria de Dios que tienes que saber tomar buenas decisiones. Es después de que has visto la gloria de Dios donde tienes que saber quién eres. A Elías se le olvidó que el Dios de los montes, el Dios del fuego, estaba con él aun cuando estuviera en la cueva. Dios siempre va a estar contigo donde quiera que estés. Ya sea bajando fuego del cielo o metido en una cueva lleno de miedo, ahí va a estar Dios contigo. ¿Alguien entiende el Dios que usted tiene? Un día Agar, la esposa, una de las mujeres de Abraham, se quedó sin agua. ¿Qué se quedó? Andaba el bebito aquí, el bebito estaba llorando. Y ella dice: yo no voy a ver cuando el niño se muera, porque hay gente que se resiste a ver sus sueños morir. Y está bien, y Dios aprueba eso, y Dios respalda eso. Y ella dice que lo puso a un tiro de un arco, lo puso por allá debajo de un arbolito. Dice: yo no voy a ver cuando muera mi niño. Pero antes de que el niño muriera, diga conmigo, antes de que el niño se deshidratara, antes de que ella se deshidratara y muriera de sed, ya Dios había preparado un pozo de agua para ella. Yo no sé si hay alguien que está entendiendo el Dios que tenemos. Dios no te va a dejar con sed, Dios no te va a dejar con frío, Dios no te va a dejar enfermo, porque antes de que el médico te diga que estás enfermo, ya tú tienes un sanador, ya tú tienes a uno que dijo: por mis llagas tú eres curado.
Hay alguien aquí que va a recibir un milagro hoy. Diga conmigo, antes el Señor está conmigo. Un día Sansón estaba viviendo su peor temporada, porque hay días que uno se siente 10 grados bajo suelo. Iba a decir bajo perro, pero muy feo. Hay días en los que uno está bajoneado, hay días en los que uno no quiere nada. Y Sansón estaba en esos días donde estaba lleno de vergüenza. ¿Qué tenía? Estaba con las manos atadas, estaba haciendo la vergüenza de todos. Lo escupían, lo ridiculizaban, se reían en su cara. El enemigo le había sacado los ojos, el enemigo le había cortado el pelo. Nunca le des ventaja a tu enemigo, porque tú estás en manos de un Dios compasivo, en manos de un Dios misericordioso. Tú estás en manos de un Dios amoroso, el mejor Padre. Nunca cambies de bando, porque en este lado no hay misericordia, en este lado no hay bondad, en este lado no hay compasión. El enemigo nunca tendrá compasión de ti. El Padre sí tendrá compasión de ti. Y Sansón estaba viviendo su peor día. Y antes de que él muriera en esa vergüenza, diga conmigo, antes de que muriera siendo una vergüenza delante de sus enemigos, Dios le dio la mayor victoria que jamás en su vida había tenido. Mató más en ese momento que en todos los momentos donde estuvo fuerte y lleno de la fuerza de Dios. ¿Sabes por qué? Porque antes de que el enemigo quiera humillarte a ti, Dios va a humillar a tu enemigo. Vamos, dale un aplauso a Dios. Vamos, dale un aplauso a Dios. ¿Alguien puede decir: Dios está conmigo? Un día el pueblo de Israel tenía sed. ¿Quién? El pueblo de Israel salieron con mano poderosa por Egipto. Salieron por el desierto, pero llegó un momento donde les faltó el agua. Más de 3 millones de personas con niños, mujeres, tenían sed. Pero la Biblia dice que antes de que el pueblo muriera de sed, Dios hizo que una piedra les diera agua. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre que estés caminando por el desierto y siempre que estés caminando hacia la voluntad de Dios, Dios te va a sorprender aún de una piedra, aún de la forma más inesperada, de la forma que usted menos se imagina. Dios te va a sostener. Diga conmigo: Dios está conmigo. Pero que suavecito, diga: Dios está conmigo. Voy terminando porque me hice el propósito ahora de predicar en 40 minutos. Se ríen, pero el primero lo hice. En el segundo creo que tal vez. Una vez el profeta Ezequiel fue llevado por el Señor, o Jeremías más bien, fue llevado por el Señor a la casa del alfarero. ¿A dónde? Le dice: ve a la casa del alfarero. Porque hay personas que quieren ver transformación sin estar en la casa del alfarero. Hay personas que quieren ver lo que Dios enseña, pero desde la casa, viendo el mundial, viendo la Copa América, viendo la nueva novela esa que está buenísima, la nueva. ¿Cómo se llama esa? La nueva. Han aprendido, muy bien. Dice, el Señor le dice: ve a la casa del alfarero. Y cuando va a la casa del alfarero, Dios le muestra la rueda del alfarero. Diga conmigo: la rueda. Yo quiero que usted se imagine, el alfarero hace así, la ruedita dando vuelta, la mesa. Y en la mesa estaba el barro. ¿Qué estaba? Antes de que la vasija se echara a perder, el Señor le mostró que el alfarero la toma con sus manos y la vuelve a rehacer de acuerdo a su voluntad. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que siempre que tú te sientas que te estás quebrando en 1000 pedazos, que sientas que hay partes tuyas regadas por toda la tierra, que sientas que tu valor, tu valía ha sido tocada por las pruebas, por el enemigo, nunca dejarás de estar en la mesa y en las manos del mejor alfarero, que Él te va a trabajar, Él te va a formar y vas a ser un recipiente de gloria en sus manos. Alguien puede darle un aplauso al Señor.
Y voy a decir algo, antes de que termine esta prédica, ocupo los adoradores aquí arriba. Aprovechando el antes, ¿no? Ya veo que aquí está conectado mi adorador. Escúcheme bien. Antes de que Pablo se enfermara y se muriera por la picadura de una serpiente, antes de que Pablo se pusiera mal y cayera al piso muerto por el veneno de aquella serpiente, en el libro de Hechos, Pablo la agarró y la sacudió en un fuego que él había preparado antes. ¿Alguien me escuchó? Pablo sacudió la víbora. Pablo sacudió la víbora en el fuego que él había preparado antes. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú eres una persona que fabrica fuego, si tú eres una persona acostumbrada a meterle leña al fuego que tú preparas, cuando venga la serpiente y se enrolle en tu casa, se enrolle en tu brazo, se enrolle en tu familia, tú vas a poder echarla en el fuego que tú mismo has provocado para la gloria de Dios. Alguien levante un aplauso a Dios. Hay gente que necesita levantar fuego. Aleluya. Voy terminando. Ahorita llegaron. Ahí digo yo, ¿qué más digo? Déjeme decirle dos cosas más mientras me ayudan con el piano, por favor. Escuche. Un día, Jezabel, ¿quién? Esa bruja, esa mujer antiadoración, esa mujer anti-Dios, antivalores, le mandó a decir a Elías algo. Le dijo, 24 horas. ¿Cómo le digo? Yo le pude haber puesto este mensaje, 24 horas. Buen título, ¿no? Le dijo, mañana. ¿Cuándo? A esta misma hora. O sea, le dio 24 horas de vida a Elías. Esta mujer Jezabel le dijo, mira, así me hagan los dioses y así me quiten y así, yo no sé cómo, pero mañana a esta misma hora yo te voy a hacer lo mismo que tú le hiciste a mis profetas. O sea, te voy a cortar el cuello. ¿Sabes cuántos años duró Elías sin que Jezabel le encontrara? Pregúntame, pastor, ¿cuántos años? 3 años y medio. Y seguro Elías decía, pero qué raro, Jezabel me dijo que mañana, y ya llevo una semana, y llevo 15 días, y llevo un año, y llevo 2, y llevo 3, y llevo 3 años y medio y no me hace nada. ¿Sabes por qué? Porque cuando el enemigo quiere dañarte y el enemigo quiere, escúchame bien, destruir tu propósito, el Señor te va a esconder de tal manera que nunca te va a encontrar. Yo no sé si usted me escuchó. Usted va a estar escondido, usted va a estar escondida, usted va a estar protegido, usted va a estar protegida, y el diablo se va a cansar de buscarte, y el diablo se va a cansar de buscarte. ¿Sabes por qué? Porque estás en las manos de papá, porque estás en las manos de tu Dios, estás en las manos de su Señor. Diga conmigo, se va a cansar el diablo porque estoy escondido. Mi casa está escondida. ¿Hay alguien que puede declarar eso? Diga, mi casa y yo estamos escondidos bajo la sombra del Omnipotente. Nos escondemos debajo de las alas del Altísimo. Como la gallina cubre los polluelos, así Jehová bendice y cuida a sus hijos. 3 años y medio. Pero Jezabel le dijo, te voy a matar. ¿Qué le dijo? ¿Quiere que le suelte otra? Nos vamos ya. Me gusta que me provoque a predicar. Allí le dijo, te voy a matar. Elías pasó 3 años y medio y nunca se volvió a encontrar con la bruja. Lo más extraordinario es que Elías nunca ni se murió, porque Dios se lo llevó vivito. Dios se lo llevó vivito para el cielo. Yo me imagino que cuando iba en el torbellino de fuego, en el carro de fuego, volvía a ver y le decía a Jezabel, no que me iba a morir, no que me iba a morir, no que me ibas a matar. Aquí estoy en el torbellino de Dios, aquí estoy en el fuego de Dios, aquí estoy viendo la gloria de Dios. Hay gente que va a ver la gloria de Dios, hay gente que va a vivir cosas impresionantes de Dios. Póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie. Le voy a soltar la última, le voy a soltar la última. Un día el hijo pródigo, ¿quién? Se equivocó a gran escala.
El hijo pródigo se fue y tomó la herencia, la malgastó. Y dice la Biblia que llegó a estar en un estado tan necesidad que dice que tenía ganas de comerse hasta la comida de los chanchos. Él quería quitarle la comida a los chanchos y los chanchos le decían ño, 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 ño. Tenía ganas de comerse la comida hasta de los sardos. Pero él dijo algo que hoy se le tiene que revelar a los hijos de Dios. Esto es solo para los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Esto entonces es una revelación para usted, una palabra para usted. A él se le reveló algo. Él dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan. ¿Qué hay? Porque hay mucha gente que tiene al Señor y sabe que tiene abundancia de protección y tiene una salvación, pero se le olvida que en la casa y en las manos de papá hay abundancia. No. Dije, hay gente que se siente muy bien al lado del Señor, salva y se siente protegida, pero no entiende que también en la casa de papá hay bendición, hay multiplicación. Y el hijo pródigo dijo: yo iré a la casa de mi padre. Primero dijo: me levantaré, porque nada grande en el cielo sucede si usted no se levanta. Si has pasado una prueba, levántate. Si estás pasando una situación difícil, levántate. No te quedes en el suelo. No le des lugar al enemigo de que piense que te derrotó. No le des lugar al enemigo que suba delante de la presencia de Dios y le diga: mira cómo lo tengo, mira cómo está, ya no quiere adorar, ya no se quiere congregar. No, la otra versión es: mira, le hice lo que le hice y ahí está adorando. Ese Job está adorando, ahí está con manos levantadas diciendo: bendito sea el Dios que me llamó, bendito sea el Padre que yo amo. Yo no sé si hay alguien aquí que puede gritar. Escúchame, porque quiero terminar. El hijo pródigo volvió a casa. Y antes de que el hijo pródigo entrara a la puerta de la casa, diga conmigo: antes. Dice que el padre estaba esperándolo afuera. ¿Qué detalles, Espíritu Santo? Antes de que llegara y entrara por la puerta, ya el padre lo estaba esperando antes con vestido nuevo. No había entrado, pero ya el Señor, llamado su papá, había dado una orden de que mataran el becerro más gordito. Porque él tenía antes de que tú tengas hambre, ya Dios tiene preparada la mesa. Antes de que pierdas el vestido, ya Dios tiene un vestido nuevo. Y cuando has perdido toda autoridad y ya te sientes subestimado y ya te sientes mal y no sientes autoestima, ya el Señor tiene preparado el anillo de la autoestima para ti, el anillo de la posición, el anillo de la honra para ti. ¿Sabes cuándo tiene todo eso? Antes de que cruces por la puerta. Él no está esperando que cruces la puerta. Él dice: yo me voy a anticipar para que antes de que cruces la puerta, cuando cruces la puerta, ya entrarás como un digno, ya entrarás como un perdonado, ya entrarás como uno de mis hijos. Yo no sé si hay alguien aquí que me está entendiendo lo que estoy predicando. Dios dice: antes de que pases por la puerta de mi casa, antes de que cruces por las puertas de la iglesia, yo quiero que entiendas quién tú eres para mí. Wow. Y el hijo pródigo estaba allí. Le dice: papá, no digas nada, que ya tengo la cena lista. Papá, se te nota que tienes hambre. ¿Sabes? No necesitas abrir tu boca porque ya Dios conoce todo lo que tienes que decir. Tienes un padre tan bueno, tienes un padre tan amoroso, que antes de que tú digas tengo hambre, Él dice: ya tenía la cena lista. Que antes de que le digas que no tienes dignidad, Él te dice: tranquilo, y te arranco las ropas de la vergüenza y te pongo mis ropas de dignidad. Diga conmigo: antes. Y ahí estaba, besándolo, abrazándolo, posicionándolo, para decirle: en mi casa y en mi mesa solo se sientan mis hijos. Eso quiere decir que en el reino del Señor no hay nadie mayor que nadie. No sé si me escuchó. En la casa del Señor no hay nadie que pueda ser mayor que nadie. En la casa del Padre todos somos hijos. Todos tenemos un lugar. Todos tenemos una posición
y todos tenemos un propósito. Levanta tus manos y canta con nosotros quién tú eres en esta hora. ¿Quién eres tú y quién es? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu identidad? Cantémoslo juntos, porque eres hijo y eres hija